Hello everybody, welcome to Let's Go Academy, bienvenidos a Academia Let's Go. Hoy nos toca revisar el asunto del artículo de opinión. Vamos a comenzar con eso. ¿Preparados? Let's go. Bueno, pues como decíamos, vamos a hacer hoy el artículo de opinión, que sinceramente es uno de los textos que más deberíais de conocer para B1, digamos que de B1 en adelante, siempre aparece como una posibilidad dentro del examen de writing. El artículo de opinión, the opinion article, habitualmente se divide en 4 párrafos. Ya veréis que el tema de la división de párrafos es muy parecido en casi todos los artículos o tipos de texto, por así decirlo. Veremos que es impepinable que tengamos una intro y una conclusion, ¿alright? Es decir, intro, introducción y conclusión. Y en el caso de un artículo de opinión, veréis casi siempre en el enunciado que el artículo de opinión aparece siempre como un artículo para una revista o magazine o para algo de la escuela. Es fácil detectar a qué tipo de artículo nos referimos siempre que leamos muy bien el enunciado. Bueno, pues como decía, en el artículo de opinión tenemos que poner obligatoriamente un título, a ser posible un título que sea pegadizo o que llame la atención del lector, porque básicamente ese es uno de los puntos claves del artículo de opinión. Tenemos que conseguir que la persona que lea nuestro artículo se interese por la información. Entonces, como he dicho, es obligatorio utilizar un título. Una introducción, una conclusión y como veis, vemos aquí 2 párrafos puestos que pone body, es decir, cuerpo, donde he escrito la palabra enunciado. Básicamente el enunciado nos va a decir un poco de qué vamos a hablar en estos 2 puntos. Y una vez que sabemos el qué, lo más importante es utilizar bien el cómo. Si atendemos aquí un poco a lo que he puesto aquí en la esquina izquierda, vemos cómo el tono y el registro del artículo debe de ser semi-informal. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos que utilizar básicamente en un 70-80% estructuras de lenguaje informal, añadiéndole alguna información, digamos, un poquito más científica, detallada o, por así decirlo, académica, con respecto al tema que aparezca en nuestro tema, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, que el artículo fuera sobre bullying, un artículo, o sea, un tema bastante utilizado. Pues obviamente tenemos que utilizar algunos conceptos técnicos del bullying, del tema del acoso, ciberacoso, peleas, etcétera, y ahí podemos utilizar palabras un poquito más formales, por ejemplo, si estamos hablando de psicología, etcétera, ¿ok? Entonces, como veis aquí en el tono y el registro he puesto que es semi-informal, pero como he dicho, eso significa que en el 70% del texto va a ser palabras informales o estructuras informales. ¿Cuáles son esas estructuras? Use of direct questions, uso de preguntas directas. ¿Por qué? Porque una pregunta directa es una manera de llamar la atención del lector. Por ejemplo, si estamos hablando expositivamente de algo y de repente cortamos esa exposición para decir ¿no te parece a ti? ¿No crees que tengo razón? ¿O qué opinas tú de esto? ¿O qué harías tú en su lugar? Eso hace que el lector se ponga en la piel de la persona que está narrando en este caso la información. Por tanto, es muy importante el uso de preguntas directas o, por ejemplo, question tags. Si repasáis la lección de la question tags, que son las palabras, las frases para aseveración, por ejemplo, this is right, right, esto es correcto, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, además de esto, otras de las cualidades del lenguaje formal, del lenguaje informal, perdón, si habéis visto los vídeos anteriores, es el uso de contracciones, es decir, I'm, she's, didn't, haven't, shouldn't, etcétera, cuando vayamos a hablar en negativo. El uso de get, el uso de adverbios con L-Y. ¿Por qué? Porque las palabras adverbiales con L-Y casi siempre, o por no decir siempre, expresan la opinión de la persona. Interesantemente, posiblemente, usualmente, son una manera de añadir matices a nuestro texto. Por tanto, contra más adjetivos de adverbios de L-Y tengamos, más rico será el texto y será evaluable con una mayor puntuación por parte del examinador. Como veis, aquí he subrayado el tema de try to catch readers' attention, es decir, tratar de llamar la atención del lector y, por supuesto, obviamente, como en cualquier texto, tenemos que utilizar el uso de conectores para enlazar la información, es decir, so, therefore, por lo tanto, because, as o since para decir por qué, o but y although para utilizar el contraste, pero o aunque. ¿Ok? Entonces, más o menos, digamos que el enunciado, que siempre es muy importante, determinará un poco el tema de nuestro artículo. Pero estos puntos que acabo de mencionar son fundamentales a la hora de que el texto tenga cohesión interna y un tono o un registro adecuado.
Por favor, el tema del tono y el registro es muy importante en cada uno de los textos, porque si yo, por ejemplo, utilizara un tono formal con palabras técnicas y, por ejemplo, quitase el título o quitase, por ejemplo, el tono informal de la narración, por muy bien que estuviera lo que hubiéramos escrito, nuestro texto podría ser suspendido al no adecuarse al registro y al tono apropiado. Es decir, un artículo de opinión no puede ir con un tono científico, serio, imparcial, no. Tiene que ser subjetivo, abierto, buscando la aseveración del lector y buscando siempre, digamos, que la información sea atractiva o interesante de leer. ¿Ok? Bueno, pues básicamente eso sería un poquillo el artículo de opinión. Como siempre, espero que os haya gustado, darle al like si ha sido así, podéis dejar cualquier cosa en la sección de comentarios y nos vemos en la siguiente lección de Academia Let's Go. Bye.